Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexlivo. Hoy tenemos una entrega verdaderamente excepcional. Nos acompaña alguien que estuvo en el centro de uno de los imperios criminales más poderosos del planeta. Un hombre que durante años caminó a la sombra de Nemesio o Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel de Jalisco, Nueva Generación. Por razones obvias, de seguridad, mantendremos su identidad en el anonimato. Lo llamaremos simplemente Lobo. Lobo, gracias por aceptar hablar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a ti y a la gente que escucha Mexlivo. La verdad, estar aquí es algo que nunca pensé que haría. Vivir en la clandestinidad, sintiendo que cada sombra en la pared es un agente federal o un sicario con tu nombre en una bala, te cambia la cabeza. No sé si decir que estoy bien, hermano. Estoy vivo. Que en este negocio ya es una ganancia ridícula. La mayoría de los que empezamos en esto en aquellos años dorados de las 4 letras ya están bajo tierra o pudriéndose en una celda de máxima seguridad en Almoloya o en alguna prisión gringa. Yo logré salir, pero el precio es alto. No tienes paz. Te acuestas con una pistola bajo la almohada y te despiertas al menor ruido de una hoja cayendo en el techo. Pero bueno, aquí estamos para contar la verdad de cómo es la vida allá arriba, en la sierra, al lado del Señor de los Gallos. Y cómo es que un hombre con tanto poder y dinero vive como un animal acosado, huyendo de su propio destino. ¿Cómo entraste a ese mundo? Todo empezó por pura necesidad, como casi siempre pasa con la gente de rancho. Yo soy de un pueblo pequeño en los límites de Michoacán y Jalisco. Ahí no hay de otra. O te mueres de hambre cultivando maíz para que te paguen una miseria. O te cruzas al otro lado de mojado, o te metes al jale. Yo tenía unos 22 años. Mi madre estaba muy enferma de los riñones. Curiosamente, la misma enfermedad que años después vería consumir al patrón. Necesitaba dinero para sus tratamientos. Medicamentos que costaban una fortuna que yo jamás vería trabajando en la construcción. Un primo mío ya andaba de halcón para la gente de la zona. Un día me vio desesperado y me dijo: «Oye, hay una oportunidad de mover unas trocas y cuidar unos puntos. Pagan bien y si eres discreto, puedes subir rápido». Yo no quería saber nada de violencia, ¿sabes? Pensaba que solo sería manejar, vigilar, ganarme unos pesos y salirme. ¡Qué pendejo fui! En este negocio no hay puerta de salida fácil. Empecé cuidando las entradas de un pueblo, reportando por radio si pasaba el gobierno o gente extraña. Camioneta blanca con placas de Colima entrando por la libre. Cosas así. Fui muy disciplinado. Nunca tomaba en el jale, nunca usaba drogas. El patrón odia a la gente que se mete cosas. Eso es una regla de oro en el cártel. Si te ven drogado trabajando, te dan piso ahí mismo. Esa disciplina me hizo destacar. Al cabo de un año, me ascendieron a escolta de un jefe de plaza de nivel medio. Ahí fue donde empecé a ver la verdadera sangre, las balaceras, el olor a pólvora y muerte que se te queda pegado en la ropa y no se quita ni con todo el jabón del mundo. Pero lo fuerte vino después, cuando por azares del destino, ese jefe de plaza cayó en un enfrentamiento y yo me quedé a cargo de la seguridad de su familia. Lo hice tan bien, con tanta lealtad, que el reporte llegó hasta los oídos de la gente de arriba. Un día, un comandante me tocó el hombro y me dijo: «Prepárate, el Señor quiere verte». El corazón se me subió a la garganta. Sabía perfectamente a quién se refería. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Fue a mediados de 2013, si no me falla la memoria. Me subieron a una camioneta blindada, una Lobo negra con vidrios polarizados al máximo. Me vendaron los ojos, no porque no confiaran en mí del todo,
sino porque eran las reglas estrictas de seguridad para ir a los campamentos del patrón. Estuvimos subiendo por la Sierra de Jalisco durante unas 4 horas. El camino era pura terracería, se sentían las piedras y las pendientes pronunciadas. El olor a pino y a tierra húmeda se colaba por el aire acondicionado. Cuando por fin me quitaron la venda, estábamos en medio de la nada, en un claro rodeado de árboles gigantescos, pinos y encinos, que tapaban el cielo por completo. Era imposible que un helicóptero o un satélite viera lo que había allí abajo. Había cabañas de madera rústicas, pero muy bien equipadas, generadores de luz portátiles que apenas hacían ruido, y decenas de hombres armados hasta los dientes. No eran los típicos chavos con tenis y playeras de marca que ves en los videos de internet. Estos eran exmilitares, muchos de ellos caiviles guatemaltecos, tipos con miradas vacías que cargaban rifles de asalto tácticos, pecheras militares de verdad y equipo de comunicación militar. Me llevaron a la cabaña principal. Adentro, sentado en una mesa de madera maciza, estaba Nemesio. No vestía ropas caras ni joyas ostentosas. Traía una playera tipo polo color verde olivo, unos pantalones de mezclilla gastados y unas botas de trabajo. Lo único que delataba su estatus era una pistola con cachas de oro que tenía sobre la mesa y la tensión casi eléctrica que flotaba en la habitación. Me miró fijamente. Tiene unos ojos pequeños, pero muy penetrantes, oscuros, de esos que parece que te están leyendo el alma y buscando cualquier rastro de mentira. Se me quedó viendo unos segundos que parecieron eternos. Nadie hablaba. El silencio era tan denso que podías escuchar el crujir de las ramas afuera. Luego, con esa voz un tanto aguda que lo caracteriza, pero con una firmeza que te helaba la sangre, me dijo: «Me dijeron que eres un muchacho leal, que no tienes vicios y que sabes callar. En este negocio, la lealtad vale más que la puntería. Si me eres fiel, a tu familia nunca le va a faltar nada. Si me traicionas, no solo te vas a morir tú, voy a desenterrar a tus abuelos para volverlos a matar. ¿Entendiste?» Yo solo tragué saliva, asentí con la cabeza y le dije: «Sí, señor, estoy a sus órdenes». Así empecé a formar parte de su círculo de seguridad más cercano, el primer anillo, los que dormíamos a unos metros de él. ¿Cómo era la rutina de seguridad del Mencho? La gente se imagina que un capo de la droga vive en mansiones llenas de lujos, con albercas, mujeres y fiestas todos los días. Tal vez algunos de nivel medio sí lo hagan, pero el patrón no. Su vida es una tortura de paranoia y disciplina militar. El señor no pasa más de 3 noches en el mismo lugar, jamás. Teníamos una red de decenas de campamentos y casas de seguridad distribuidas por toda la Sierra Madre del Sur, en las zonas más inaccesibles de Jalisco, Colima y Michoacán. Podía ser una cabaña de madera en medio del bosque, una casa humilde de adobe en un rancho perdido donde la gente del pueblo lo adoraba porque les pavimentaba las calles o les construía la iglesia, o incluso campamentos bajo lonas tácticas donde dormíamos en el suelo, sobre catres de campaña. La seguridad se dividía en 3 anillos. El tercer anillo, el más externo, estaba compuesto por puntos y puestos de observación a kilómetros de distancia. Eran muchachos locales armados con radios y binoculares apostados en las cumbres de los cerros más altos. Reportaban cualquier movimiento de convoyes militares o camionetas sospechosas. Si un vehículo no autorizado entraba en la zona, el primer reporte nos llegaba con media hora de anticipación. El segundo anillo eran grupos de reacción rápida, convoyes de trocas con ametralladoras montadas y artillería pesada, listos para emboscar al gobierno o a cárteles rivales y dar tiempo a que el patrón escapara. Y el primer anillo, donde estaba yo, éramos unos 15 o 20 hombres de absoluta confianza.
Nosotros no nos separábamos de él. Éramos su sombra. Controlábamos todo lo que entraba y salía de su entorno. Nadie, absolutamente nadie, podía acercarse al Señor con un teléfono celular o cualquier aparato electrónico con GPS. Ni siquiera sus propios familiares. Si alguien llevaba un teléfono, se le quitaba a kilómetros de distancia, se le quitaba la batería y se guardaba en cajas de plomo para evitar que las señales fueran rastreadas por la DEA o la Marina. El patrón se comunicaba únicamente a través de mensajeros personales. Cartas escritas a mano o mensajes verbales que hombres de confianza llevaban en persona, cruzando la sierra a caballo o en cuatrimotos. Es la única forma de evitar que la tecnología te entregue al enemigo. ¿Y cómo manejaban las emergencias? Vivíamos en un estado de alerta constante. La palabra relajación no existía en nuestro vocabulario. Teníamos rutas de escape perfectamente planeadas para cada ubicación. Si estábamos en una cabaña, ya sabíamos exactamente qué vereda tomar a pie por la barranca para salir a otro punto donde nos esperarían cuatrimotos o caballos. El patrón conocía la sierra como la palma de su mano. Te juro que ese hombre puede caminar en la oscuridad total de la noche por el monte sin tropezar. Sabía qué cuevas eran seguras, qué arroyos no dejaban rastro y qué comunidades lo protegerían a muerte. El adiestramiento que recibíamos era brutal. Nos entrenaban exmilitares extranjeros. Practicábamos tiro defensivo, tácticas de guerrilla, primeros auxilios en combate y técnicas de supervivencia extrema. El patrón nos exigía estar en perfecta condición física. Si veía a alguno de nosotros subiendo de peso o que se cansaba rápido en las caminatas por los cerros, lo mandaba castigado a los grupos de choque de la frontera, o de plano lo corría del círculo. Nos decía, el que se cansa aquí arriba, se muere allá abajo. No podías cometer errores. Un descuido con el radio, una luz encendida por la noche, un cigarro prendido a deshoras en el monte. Cualquiera de esas cosas podía ser la diferencia entre la vida y la muerte para todos. Vivíamos con el dedo en el gatillo, literalmente. Me imagino que hubo momentos muy difíciles. ¿Cuál fue el día en que estuvieron más cerca de ser atrapados? Hermano. Hubo varios momentos donde sentimos el aliento de la muerte en la nuca. Pero sin duda el peor de todos fue el 1 de mayo de 2015. Ese día nunca lo voy a olvidar. Lo tengo grabado en la mente como si hubiera sido ayer. Estábamos en la zona de Villa Purificación, en Jalisco. Era una mañana calurosa. El sol apenas iba saliendo y la neblina todavía estaba baja sobre los cerros. El patrón estaba descansando en una finca rústica que teníamos ahí. De repente, las frecuencias de radio del tercer anillo empezaron a estallar de manera caótica. Se escuchaba estática y gritos desesperados de los plebes de la avanzada. ¡Gobierno! ¡Gobierno! Vienen por aire, traen pájaros grandes, son de la Marina y del Ejército. En menos de 2 minutos, el ruido ensordecedor de los rotores de los helicópteros ya se escuchaba encima de nosotros. Eran helicópteros Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, de esos enormes que usan las fuerzas especiales. El patrón reaccionó de inmediato. No entró en pánico. Eso es algo que siempre le admiré. El tipo tiene hielo en las venas cuando todo se está yendo al carajo. Salió de la recámara principal con su rifle en la mano, gritando órdenes claras. Posiciones de combate. Derriben a esos pájaros o de aquí no salimos. Nosotros ya teníamos preparado el equipo pesado para una situación así. No solo usábamos fusiles de asalto comunes, cargábamos lanzacohetes RPG-7 de fabricación soviética y ametralladoras calibre .5 o montadas en tripiés. Los helicópteros empezaron a descender para realizar un desembarco de tropas de élite directamente sobre la finca.
Estaban tan cerca que el viento de las hélices levantaba remolinos de tierra y hojas secas. Casi no podíamos ver. Las balas del gobierno empezaron a llover sobre el tejado de la casa, destrozando la madera y el adobe. Uno de nuestros muchachos, un ex militar apodado El Trueno, corrió al patio con el lanzacohetes RPG al hombro. Se hincó en medio del caos, apuntó al helicóptero principal, que estaba intentando posicionarse para bajar a los soldados, y disparó. El estruendo del cohete al salir fue ensordecedor. Vimos la estela de humo blanco cruzar el aire y dar de lleno en el rotor de cola del Cougar. Fue impresionante. El helicóptero empezó a dar vueltas sin control en el aire, como un juguete roto, haciendo un ruido metálico espantoso. Se estrelló a unos cientos de metros, envuelto en llamas y humo negro. Ese golpe de suerte o de puntería detuvo el avance de los otros helicópteros, que tuvieron que retirarse para reagruparse y dar apoyo a sus compañeros caídos. ¡Qué locura! ¿Y qué hicieron ustedes en ese momento? Aprovechamos ese instante de confusión absoluta. El patrón nos gritó: «¡Vámonos, ahora!». Nos subimos a 3 camionetas blindadas que teníamos ocultas bajo lonas de camuflaje y salimos quemando llanta por una brecha que iba directo a la barranca profunda. Mientras huíamos, el patrón ordenó por radio activar el plan de contingencia en todo el estado de Jalisco. Eso fue lo que el mundo vio en las noticias: los narcobloqueos. En cuestión de minutos, nuestra gente en Guadalajara, Puerto Vallarta, Colima y Michoacán empezó a quemar camiones de pasajeros, tráileres y autos particulares para bloquear las principales carreteras y avenidas. Eso colapsó por completo la movilidad del gobierno. No podían mandar refuerzos por tierra. Las ambulancias no podían pasar y toda la atención de los medios y del gobierno se desvió hacia las ciudades principales. Mientras el caos reinaba en Guadalajara, nosotros nos internábamos más y más en la Sierra Profunda de Jalisco. Abandonamos las camionetas en un cañón seco porque el terreno ya no permitía el paso de vehículos. Caminamos a pie durante casi 18 horas seguidas bajo un sol abrasador, esquivando espinas, subiendo pendientes empinadas y cruzando ríos a nado para borrar nuestro rastro. El patrón caminaba al frente, sin quejarse ni una sola vez, a pesar de que ya en ese entonces sus problemas de salud empezaban a aquejarlo. Teníamos los pies destrozados. Las ampollas nos sangraban dentro de las botas. El agua se nos había terminado a la mitad del camino, y el miedo a que apareciera otro helicóptero nos mantenía al límite de la locura. Pero logramos llegar a una cueva segura donde nos esperaba un grupo de apoyo con comida, agua limpia y caballos. Esa noche, mientras descansábamos tirados en el suelo de la cueva, mirando las brasas apagadas de una fogata que no podíamos encender para no delatar nuestra posición, me di cuenta de la dimensión del monstruo en el que estaba metido. Habíamos derribado un helicóptero militar. Habíamos incendiado un estado entero solo para que un hombre pudiera escapar. Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el clima de la sierra. Era el miedo a saber que ya no había vuelta atrás, que estaba ligado a la suerte de ese hombre hasta el final. Mencionaste los problemas de salud del Mencho. Se ha hablado mucho de eso. ¿Qué tan grave es en realidad? Es completamente real y es una de sus mayores debilidades, su talón de Aquiles. El patrón sufre de insuficiencia renal crónica avanzada. Sus riñones casi no funcionan. En un mundo normal, una persona con ese diagnóstico va 3 veces por semana a un hospital moderno a hacerse diálisis, lleva una dieta estrictamente controlada y descansa en una cama cómoda. Pero para el hombre más buscado por la DEA, eso es imposible. No puede ir a un hospital público o privado en Guadalajara o la Ciudad de México porque el gobierno lo estaría esperando en la puerta. Así que tuvimos que construir un hospital para él en la sierra. Sí, suena a película,
pero es la pura verdad. En una de nuestras zonas seguras, en un rancho muy metido en la zona del Alcihuatl, en el municipio de Villa Purificación, se habilitó una clínica clandestina con tecnología de punta. Se compraron máquinas de diálisis de última generación a través de prestanombres, medicamentos importados de Europa y Estados Unidos que costaban miles de dólares cada ampolleta. Y se contrataron médicos y enfermeros especialistas bajo amenaza de muerte o con sueldos exorbitantes que ningún hospital del mundo les podría pagar. Yo estuve presente varias veces cuando le hacían los tratamientos. Es una escena impactante. Imagínate una cabaña rústica por fuera, camuflada con redes para evitar que los drones la detecten. Pero por dentro es un quirófano estéril, con paredes blancas impecables, luces brillantes y equipo médico reluciente. Ahí estaba el patrón, conectado a las mangueras de la máquina que le limpiaba la sangre, viéndose pálido, demacrado, mucho más viejo de lo que realmente es. En esos momentos se le veía vulnerable, cansado de la vida, pero aún así, con el teléfono satelital o los papeles de los reportes financieros del cártel en la mano libre, dictando órdenes a sus comandantes. Su mente nunca descansaba. A veces, debido a la misma enfermedad, se ponía de un humor insoportable. Los dolores eran brutales. Cuando la toxina en su cuerpo subía porque no podíamos hacerle el tratamiento a tiempo por estar huyendo del gobierno, el señor perdía la cabeza por completo. Un error insignificante de alguno de los sirvientes o escoltas en esos días de dolor podía costarles la vida. He visto gente morir solo por hablar demasiado fuerte o por traerle la comida fría cuando el patrón estaba bajo los efectos de las crisis renales. Su cuerpo se estaba desgastando rápido, pero su voluntad de hierro y su paranoia eran lo que lo mantenían en pie. ¿Cómo afectaba ese carácter tan volátil al ambiente diario en el grupo? El ambiente era una olla de presión a punto de estallar en cualquier momento. Imagínate convivir con un hombre que tiene el poder de decidir si vives o mueres con solo mover un dedo. Y que además está sufriendo dolores físicos constantes y una paranoia extrema. Todos los que estábamos ahí éramos sumamente cuidadosos con lo que decíamos, cómo nos movíamos e incluso cómo lo mirábamos. Había reglas implícitas que todos aprendíamos rápido si queríamos conservar la cabeza sobre los hombros. Por ejemplo, nunca debías mirarlo directamente a los ojos por más de unos segundos. Eso lo interpretaba como un desafío a su autoridad o como que estabas ocultando algo. Tampoco debías hablar a menos que él te preguntara algo directamente. Y si te preguntaba algo, tenías que responder de inmediato, de forma clara, concisa y sin titubear. Si dudabas o tartamudeabas, su mente paranoica pensaba que estabas mintiendo o planeando una traición. Recuerdo a un compañero, un muchacho joven que apenas llevaba unos meses en el primer anillo, le decían el chango. Era un buen elemento, rápido con las armas y muy servicial. Un día, el patrón estaba particularmente de mal humor, porque el tratamiento de diálisis se había retrasado debido a que los filtros de las máquinas se habían quedado atorados en un retén militar en la carretera. El chango entró a la cabaña a dejarle un reporte escrito sobre unos movimientos en la frontera de Michoacán. Al entregarle los papeles, sin querer, rozó la mano del patrón. El señor dio un salto, tiró los papeles al suelo y le gritó: «¿Qué te pasa, pendejo? ¿Por qué me tocas así? ¿Qué traes en las manos?» El muchacho se puso pálido. Empezó a disculparse temblando de pies a cabeza, diciendo que había sido un accidente. El patrón no quiso escuchar. Hizo una seña con la mano a los guardias de afuera. Se lo llevaron al patio trasero. Minutos después, solo escuchamos 2 disparos secos. Nadie dijo nada. Nadie preguntó nada. Recogimos los papeles del suelo, limpiamos el lugar y seguimos trabajando como si nada hubiera pasado.
Ese era el nivel de tensión. Sabías que hoy estabas comiendo en la misma mesa que él, compartiendo el pan, y mañana podías estar enterrado en una fosa clandestina en medio del monte por un simple malentendido. Con el tiempo, esa tensión te va carcomiendo por dentro. Te vuelves desconfiado de tus propios compañeros. Empiezas a sospechar de todos, pensando que si uno de ellos comete un error, te puede arrastrar a ti también en su caída. Debe ser un desgaste psicológico tremendo. ¿Cómo es la relación del Mencho con su familia en esas condiciones de vida? Es complicada, muy dolorosa para él, creo yo, aunque nunca lo admitiría abiertamente. El patrón es un hombre de familia, a su manera. Quiere a sus hijos y a su esposa, Rosalinda, pero el imperio que construyó terminó siendo la prisión de todos ellos. A su hijo, el Menchito, lo detuvieron varias veces y finalmente lo extraditaron a Estados Unidos. Eso fue un golpe demoledor para el señor. Recuerdo la noche que nos enteramos de la extradición. Estábamos en una cabaña en la sierra de Talpa de Allende. El patrón se encerró en su cuarto durante horas. No quería ver a nadie. No quería comer. Solo se escuchaba el ruido de cosas rompiéndose adentro de la habitación. Cuando por fin salió a la mañana siguiente, tenía los ojos rojos y una mirada que daba pánico. Estaba más frío que nunca. Nos miró a todos y dijo: «El gobierno gringo cree que me va a doblar quitándome a mi hijo. Ahora van a ver de qué estoy hecho». Pero por dentro, sé que le dolía en lo más profundo de su ser. Luego vino la captura de su esposa Rosalinda en Zapopan. Ella era su pilar, la que manejaba las finanzas y la parte administrativa del cártel a través de su familia, los Queenies. Perderla a ella significó perder el control de la estructura financiera más importante y también quedarse solo emocionalmente. Sus hijas también han tenido problemas con la justicia, algunas encarceladas en Estados Unidos. Al final del día, te das cuenta de que todo ese dinero, los miles de millones de dólares que genera el cártel por el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, no sirve de nada si tu hijo está en una celda de aislamiento en Colorado y tu esposa está en una prisión federal mexicana, mientras tú vives escondido en una choza húmeda en el cerro, comiendo frijoles y tortillas porque no puedes ni salir a un restaurante. El patrón tiene todo el dinero del mundo, pero no puede disfrutar de un día de paz con su familia. Su vida es una paradoja trágica. Todo lo que construyó para asegurar el futuro de su dinastía terminó destruyéndola por completo. Hablando de dinero, ¿cómo se maneja la logística de tantas ganancias en la sierra? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Piensan que tenemos bóvedas llenas de dólares en medio de los árboles. La realidad es que el dinero en efectivo es un problema enorme en este negocio. Es pesado, ocupa mucho espacio y se pudre si no se almacena adecuadamente. El dinero del cártel se mueve de manera muy estructurada. La mayor parte de las ganancias entran a través de transferencias electrónicas complejas, lavado de dinero en empresas fantasma, constructoras, tequileras, inmobiliarias y clínicas médicas en Guadalajara y otras ciudades importantes. Pero para la operación diaria en la sierra, el pago de nóminas de miles de sicarios, halcones, la compra de armas y la corrupción de autoridades, se necesita muchísimo dinero en efectivo. Ese dinero nos llegaba en maletas de viaje, mochilas tácticas o incluso en cajas de huevo, metidas en los dobles fondos de camionetas repartidoras de alimentos o refrescos que subían a la sierra. Había casas de seguridad específicas que llamábamos las oficinas. Eran casas comunes y corrientes en pueblos pequeños de la sierra donde solo vivían 2 o 3 personas de absoluta confianza. Por lo general señoras mayores o familias de agricultores que parecían de lo más normal. Adentro de esas casas
en sótanos ocultos bajo el piso de la cocina o detrás de paredes falsas. Se guardaban millones de pesos y dólares, en efectivo empacados al vacío, en bolsas de plástico, para evitar que la humedad de la sierra destruyera los billetes. Cuando el patrón necesitaba pagar algo, mandaba un mensaje con una clave y un emisario iba a la oficina más cercana a recoger la cantidad exacta. Todo se registraba en libretas contables comunes. El patrón era extremadamente minucioso con las cuentas. Si faltaba un solo peso, el contador de la plaza tenía que explicar detalladamente qué había pasado. Si había sospecha de robo o desvío de dinero, el castigo era implacable. El dinero en este mundo se cuida más que la vida humana. ¿Y cómo lograba el cártel mantener el control sobre las comunidades locales? Ese es un punto clave para entender por qué el patrón sigue libre después de tantos años de búsqueda intensa por parte del gobierno mexicano y las agencias gringas. El cártel de las 4 letras funciona en muchas zonas como un estado paralelo. En los pueblos de la Sierra de Jalisco, Michoacán y Colima, donde el gobierno nunca llega, donde no hay hospitales, donde las escuelas caen a pedazos y las carreteras están destruidas, el patrón se convirtió en el benefactor del pueblo. El señor regalaba juguetes en el Día del Niño, despensas enormes con el logotipo del cártel en Navidad o cuando había desastres naturales como huracanes o inundaciones. Si una persona del pueblo se enfermaba gravemente y necesitaba una cirugía costosa, iba con el jefe de plaza local y previa autorización de arriba, le daba el dinero para el tratamiento en Guadalajara. El cártel construía iglesias, pavimentaba caminos, ponía alumbrado público y resolvía los problemas de seguridad local. Si había ladrones, violadores o extorsionadores en la zona, la gente no llamaba a la policía. Le avisaban al cártel. Nosotros íbamos, los agarrábamos y los hacíamos desaparecer o los castigábamos públicamente. Para esa gente humilde, abandonada por el gobierno durante décadas, el patrón no es un criminal. Es su héroe, su protector. Por eso, cuando el ejército o la marina intentaban entrar a esas zonas a buscar al señor, la misma gente del pueblo salía a bloquear las carreteras con piedras, palos y machetes. Las mujeres y los niños se ponían frente a los convoyes militares para impedirles el paso, dándonos a nosotros el tiempo necesario para mover al patrón a un lugar seguro. Esa base social de apoyo es el escudo más poderoso del Mencho. Ningún satélite o tecnología de espionaje puede vencer la lealtad de un pueblo que se siente protegido por un capo de la droga. Pero esa protección tiene un costo muy alto para otros, ¿no? La violencia en esas zonas también es brutal. Sí, por supuesto. No quiero pintar esto como una historia de Robin Hood, porque no lo es. Debajo de esa fachada de benefactores hay una violencia inenarrable, fría y sistemática. El control se mantiene mediante el terror. Si una comunidad cooperaba con nosotros, recibía protección y beneficios. Pero si un pueblo entero se negaba a pagar la cuota, o si detectábamos que estaban dando información al gobierno o a cárteles rivales como la gente de Michoacán o de Sinaloa, la respuesta era de una brutalidad extrema. He visto cosas de las que todavía me despierto gritando por las noches. Pueblos enteros quemados, familias ejecutadas completas para mandar un mensaje a las comunidades vecinas. El uso de la violencia no es aleatorio. Está diseñado psicológicamente para infundir un miedo tan absoluto que paralice cualquier intento de resistencia. El cártel cuenta con unidades especializadas en tortura y ejecuciones, tipos que disfrutan infligiendo dolor de las formas más crueles imaginables. El adiestramiento que reciben incluye técnicas para mantener viva a una persona el mayor tiempo posible mientras la desmiembran, para que sufra al máximo y sirva de advertencia en los videos que luego se suben a Internet. Yo nunca participé directamente en esas cosas, gracias a Dios.
Mi jale era puramente de seguridad y logística para el patrón. Pero estar ahí, ver llegar a los comandantes con las manos manchadas de sangre, escuchar las historias de terror que contaban entre risas mientras tomaban cerveza después de un operativo de limpieza. Eso te destruye la mente. Te vas volviendo insensible. Te deshumanizas para poder sobrevivir. Si dejas que la empatía o la lástima entren en tu cabeza en ese mundo, estás muerto. Tienes que ser un trozo de hielo para no volverte loco o terminar traicionándote a ti mismo con una mala cara o un gesto de debilidad. ¿Hubo algún momento específico en el que decidiste que tenías que salir de ahí? Sí, fue a finales de 2019. Para ese entonces, la paranoia del patrón ya había alcanzado niveles patológicos debido al empeoramiento de su salud y a la presión constante del gobierno. El círculo interno se estaba volviendo cada vez más pequeño y cerrado. El señor empezó a desconfiar de personas que habían estado a su lado durante 10 o 15 años. Hombres que le habían salvado la vida en múltiples ocasiones. La gota que derramó el vaso para mí fue lo que le pasó a un amigo muy cercano, un comandante al que llamábamos el Potro. Él era uno de los hombres más leales que he conocido en mi vida. Había perdido un ojo en una balacera defendiendo al patrón años atrás. Era un tipo de honor, dentro de lo que cabe en este negocio. Un día, una de nuestras casas de seguridad en el norte de Jalisco fue reventada por la Marina. Fue un operativo muy limpio, muy quirúrgico. El patrón de inmediato pensó que había una filtración desde adentro del círculo de seguridad. Empezó a sospechar de todos. Alguien, por envidia o para salvar su propio pellejo, le metió en la cabeza al señor la idea de que el Potro había estado reuniéndose en secreto con un contacto del gobierno. No había pruebas, no había grabaciones, no había nada más que el rumor malintencionado de un tercero. Pero en el estado mental en el que estaba el patrón, eso fue suficiente. Una tarde, nos reunieron a todos en el patio de un rancho cerca de Outland. Trajeron a el Potro, amarrado de pies y manos, todo golpeado. El patrón salió a la terraza. Se sentó en una silla mecedora con su pistola en la mano. Miró a el Potro y le dijo: «Te di todo, cabrón. Te traté como a un hermano, y me pagas vendiéndome al gobierno». El Potro lloraba. Le juraba por su madre y por sus hijos que él no había hecho nada, que era una trampa para debilitar la seguridad del patrón. El señor ni siquiera pestañeó. Hizo una seña con el dedo. Dos sicarios se acercaron con bates de béisbol y machetes. Lo que le hicieron a mi amigo frente a todos nosotros, obligándonos a mirar sin apartar la vista bajo amenaza de ser considerados cómplices. Fue la cosa más horrorosa que he presenciado en mi vida. Tardó horas en morir. Al final, el patrón se levantó de la silla. Nos miró a todos los que estábamos ahí, temblando de miedo y asco, y nos dijo con una calma que me dio escalofríos: «El que se equivoque o tenga pensamientos raros, ya sabe cómo va a terminar. Aquí la lealtad es hasta la muerte. Y si yo decido que se mueren antes, se mueren». Esa noche no pude dormir. Sentía que el siguiente en esa lista de sospechas infundadas podía ser yo. Entendí que la lealtad no significaba nada para un hombre consumido por la paranoia y la enfermedad. No importaba cuánto te hubieras sacrificado, cuántas balas hubieras esquivado por él. Si un día se despertaba de mal humor o con un dolor de riñón más fuerte, te podía mandar a matar sin pensarlo 2 veces. Decidí que tenía que salir de ahí como fuera, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y cómo lograste escapar de ese círculo tan cerrado? No fue nada fácil, hermano. No puedes simplemente ir con el patrón y decirle: «Oiga, patrón, ya me cansé del jale, ahí le dejo mi renuncia». Si haces eso, te meten un tiro en la frente antes de que termines la frase.
tuve que planearlo durante meses, con mucho cuidado, buscando la oportunidad perfecta donde pudiera desaparecer sin levantar sospechas inmediatas de traición o deserción activa. La oportunidad se presentó durante un fuerte enfrentamiento que tuvimos con el cártel de Sinaloa en la zona fronteriza de Nayarit y Jalisco. Fue una batalla campal que duró casi 2 días en medio del monte. El caos era absoluto. Había ráfagas de cuerno de chivo por todos lados, explosiones de granadas, humo, gritos. En medio de la confusión del combate, cuando mi unidad estaba replegándose por una barranca profunda bajo el fuego enemigo, decidí dar el paso. Me desprendí de mi chaleco táctico. Tiré mi fusil de asalto en un arroyo para que pensaran que me habían derribado o arrastrado la corriente. Y me deslicé por una ladera muy empinada que daba a un cañón de difícil acceso. Me arrastré entre la maleza espinosa, aguantando la respiración cada vez que escuchaba pasar cerca a los sicarios de ambos bandos o los helicópteros del gobierno que patrullaban la zona. Pasé 2 días escondido en una pequeña cueva natural, sin comer, tomando apenas unas gotas de agua que se filtraban de las rocas, esperando a que el ruido de la batalla y los operativos de búsqueda disminuyeran. Cuando todo quedó en silencio, salí de mi escondite vestido únicamente con ropa civil muy desgastada que traía debajo del equipo militar para emergencias. Caminé durante toda la noche por veredas secundarias que conocía bien, evitando las carreteras principales y los pueblos donde sabía que había presencia del cártel. Llegué a una autopista lejana. Le hice la parada a un tráiler de carga y le ofrecí los pocos dólares que traía escondidos en las botas para que me llevara lo más lejos posible de Jalisco. Así fue como salí. Para el cártel, probablemente quedé registrado como uno de los tantos caídos en esa balacera cuyos cuerpos nunca fueron recuperados del fondo del barranco, o como un desertor menor que no valía la pena buscar activamente en medio de tantos problemas que tenían en ese momento. Pero el miedo a que descubran que sigo vivo y que sé tanto sobre el funcionamiento interno de la seguridad del patrón es algo con lo que tengo que cargar todos los días de mi vida. ¿Cómo es tu vida actual como prófugo, no solo de la ley, sino del cártel? Es una existencia sumamente precaria, llena de una soledad espantosa y una tensión mental constante. He tenido que cortar toda comunicación con mi vida pasada. No puedo llamar a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos de la infancia. Hacerlo sería ponerles una sentencia de muerte inmediata a ellos y revelar mi ubicación al cártel, que tiene intervenidas y vigiladas muchas de las comunicaciones en mi estado natal. Para el mundo, el muchacho que alguna vez fui ya no existe. Me cambié el nombre. Tengo documentos de identidad falsos que me costaron mis últimos ahorros y me muevo constantemente de una ciudad a otra, de un estado a otro, trabajando en empleos informales de bajo perfil donde no me pidan muchos requisitos ni antecedentes. He sido cargador en centrales de abasto, albañil, lavador de autos, guardia de seguridad en bodegas abandonadas. Cualquier cosa que me permita ganar lo suficiente para comer y pagar una habitación barata en una zona donde nadie me conozca. No tengo redes sociales, no uso teléfonos inteligentes, no tengo amigos cercanos, ni pareja. Vivir así te va secando el alma, ¿sabes? Te vuelves una sombra, un fantasma que camina entre la gente común sin pertenecer realmente a su mundo. A veces estoy sentado en una fonda barata comiendo un caldo de pollo y veo en la televisión de la pared las noticias sobre el cártel, las balaceras, las detenciones de algunos mandos medios con los que alguna vez compartí un cigarro o un viaje en la sierra. Me da una mezcla extraña de nostalgia, asco y un profundo alivio de ya no estar ahí. Pero luego salgo a la calle y veo una camioneta con vidrios polarizados pasar despacio por la acera y se me acelera el pulso. Se me pone la piel de gallina y la mano se me va instintivamente a la cintura buscando la pistola que ya no cargo.
esa paranoia nunca te abandona del todo. El cártel es como una marca invisible que llevas grabada en la frente para siempre. No importa qué tan lejos corras, siempre sientes que su mano larga puede alcanzarte en cualquier momento y arrastrarte de regreso al infierno del que lograste escapar. ¿Crees que alguna vez atraparán al Mencho o que el cártel se desmoronará sin él? Esa es la pregunta del millón. Atraparlo con vida va a ser sumamente difícil, por no decir imposible. El patrón tiene muy claro cuál sería su destino en una prisión estadounidense o mexicana. Sabe perfectamente lo que le pasó a Joaquín El Chapo Guzmán y no está dispuesto a pasar el resto de sus días en una celda de 3 por 3 metros sin ver la luz del sol. El señor tiene un pacto de muerte con su círculo de seguridad más cercano. Si el gobierno llega a acorralarlo de tal manera que ya no haya escapatoria posible, la orden es que lo matemos nosotros mismos, o que él mismo se meta un tiro en la cabeza antes de dejarse esposar. No se va a entregar vivo. De eso estoy completamente seguro. Preferirá morir peleando en la sierra, con su fusil en la mano, rodeado de sus hombres, para alimentar su propia leyenda de capo indomable. Ahora, respecto al cártel, el cártel de Jalisco Nueva Generación es una maquinaria inmensa, muy bien estructurada, que ya no depende únicamente de un solo hombre para funcionar en el día a día. El patrón es el símbolo de la organización, el líder supremo y el estratega principal. Pero debajo de él hay una red de comandantes, operadores financieros, especialistas en logística y líderes regionales muy capaces y extremadamente violentos, que manejan sus respectivas zonas con bastante autonomía. Si el patrón llega a faltar, ya sea porque muera por su enfermedad renal, que cada día lo consume más, o porque caiga en un enfrentamiento, el cártel no va a desaparecer de la noche a la mañana. Lo más probable es que veamos una guerra interna sumamente sangrienta por el control de la organización entre las diferentes facciones que la componen. Los mandos más jóvenes y radicales querrán tomar el poder absoluto a sangre y fuego, mientras que los operadores financieros de la vieja escuela intentarán mantener un perfil más bajo para proteger sus negocios. Esa disputa interna podría fragmentar al cártel en varios grupos más pequeños, pero igualmente peligrosos, lo que desataría una ola de violencia aún peor en estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima. El monstruo ya creció tanto que tiene vida propia. Cortar la cabeza principal no va a matar al cuerpo, solo hará que le salgan varias cabezas nuevas y más salvajes. Es un panorama bastante desalentador para la seguridad del país. Mirando hacia atrás, ¿qué le dirías a los jóvenes que ven este estilo de vida en las series, la música o las redes sociales y piensan que es el camino fácil hacia el éxito? Les diría que abran los ojos, por el amor de Dios, que no se dejen engañar por esa basura de la narcocultura. Todo lo que ven en la televisión, las series de Netflix, las canciones de corridos tumbados donde hablan de lujos, camionetas del año, mujeres hermosas, botellas de champán caras y poder absoluto. Todo eso es una mentira gigantesca, una trampa mortal diseñada para reclutar carne de cañón barata. La realidad de este negocio es fría, sucia, dolorosa y sumamente trágica. En este mundo no hay finales felices, hermano. Solo hay dos caminos seguros al final de esta vereda. La muerte violenta en una brecha perdida en medio del monte, donde tu cuerpo va a quedar tirado como el de un perro atropellado, devorado por los animales antes de que nadie te encuentre. O una celda fría en una prisión de máxima seguridad, donde vas a pasar el resto de tus días viendo cómo tu familia se desmorona y sufre por tu culpa, sin que tú puedas hacer nada para ayudarlos. Te venden la idea del dinero fácil, pero no te dicen el precio que tienes que pagar por él. Tienes que renunciar a tu humanidad. Tienes que vivir con el miedo constante a que te traicionen tus propios amigos.
Tienes que estar dispuesto a ver morir a la gente que quieres y a cometer actos de una crueldad que te van a atormentar en tus pesadillas hasta el último día de tu vida. No vale la pena. Ningún fajo de billetes, ninguna camioneta blindada, ni el respeto infundado por el miedo de los demás. Vale la paz mental de poder dormir una noche completa sin despertar sobresaltado por el ruido del viento, o el poder abrazar a tu madre y a tus hijos sin temor a que una ráfaga de fusil les destroce el cuerpo por un error tuyo. Yo lo tuve todo en su momento dentro de la estructura. Dinero a manos llenas, el respeto y el temor de mucha gente. La confianza del hombre más poderoso del narcotráfico en México. ¿Y de qué me sirve ahora? Mírame, soy un prófugo sin nombre, un fantasma que vive con una maleta pequeña listo para salir corriendo en cualquier momento, que trabaja por unos cuantos pesos al día para no llamar la atención y que no tiene a nadie en el mundo a quien poder llamar amigo o familia. Perdí mi juventud, perdí a mi madre sin poder despedirme de ella en su lecho de muerte. Perdí mi identidad y mi paz mental. Si pudiera regresar el tiempo a ese día en el bar, cuando mi primo me ofreció el jale de halcón, preferiría 1000 veces morirme de hambre trabajando la tierra bajo el sol abrasador del rancho que volver a pisar este camino de infierno. No lo hagan, muchachos. Estudien, trabajen en lo que sea, de forma honesta. La libertad y la tranquilidad de tener la conciencia limpia es el tesoro más grande que un ser humano puede tener. Y este negocio te lo quita todo desde el primer día que decides entrar en él. Es un mensaje sumamente poderoso y lleno de una cruda realidad que pocas veces se escucha de viva voz. Lobo, te agradezco enormemente la valentía de sentarte aquí con nosotros, de compartir esta historia tan personal y detallada sobre las entrañas de uno de los grupos más herméticos del mundo. Sé el riesgo enorme que esto implica para ti, y valoramos mucho tu confianza en el canal MexLivo para alzar la voz de esta manera. Al contrario, gracias a ti por el espacio y por la seriedad con la que manejan estos temas. Espero de verdad que estas palabras sirvan de algo, que algún muchacho que esté pensando en meterse a este jale escuche esto y decida dar marcha atrás. Si logro salvar, aunque sea a una sola persona de cometer el mismo error que yo cometí, entonces el riesgo de estar aquí sentado hablando contigo habrá valido la pena por completo. Cuídense mucho allá afuera. La situación está muy difícil en todo el país y no parece que vaya a mejorar pronto. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Lobo. Y a toda nuestra audiencia de MexLivo, les agradecemos enormemente habernos acompañado en este impactante episodio. Historias como esta nos muestran la cruda realidad detrás de los titulares de prensa y la complejidad del mundo en el que vivimos. No olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, dejar su me gusta y compartir sus comentarios de manera respetuosa aquí abajo. Su apoyo nos permite seguir trayendo testimonios exclusivos y análisis profundos directamente hasta sus pantallas. Nos vemos en la próxima transmisión de MexLivo. Manténganse seguros y hasta pronto.